Nuestro Padre Celestial Jehová. Lo que él más valora, ¿qué es? Es si en el espíritu le pertenece a él. Es decir, si el espíritu de esta persona pertenece a Dios. Pero si él descubre que el espíritu de esta persona no pertenece a Dios, esa persona definitivamente no puede estar en medio de Israel. Es muy maravilloso, tal como el hermano Heber hace un momento compartió en ese testimonio, de cómo en un sueño soñó con una mujer policía que llamaba al hermano Heber, una videollamada. Su ropa era extremadamente blanca, muy santa. Su ropa, ella tenía unos 50 años. Su apariencia era digna. Se sentía que era una muy honesta mujer policía. Con toda seriedad, le decía al hermano Heber que había una persona entre los hermanos Heber, y que esa persona debía irse. Después, el hermano Heber se dio cuenta de que era la luz de la vida. Entonces, ¿por qué ella no puede estar allí? Es porque el espíritu dentro de ella no pertenece a Dios. Un espíritu que no pertenece a Dios, si ella está dentro, ella perturbará a los hermanos y hermanas, haciendo que los hermanos y hermanas, en sus espíritus, sufran una grave perturbación. Así que esto es lo que el hermano Heber, esta vez en su sueño, soñó con la policía, pidiéndole al hermano Heber que a esa persona no la permitirá estar entre nosotros. En el año 2024, el hermano Heber por primera vez soñó que un presidente en el cielo llamaba para ordenar al capitán: saca a los que están escondidos dentro de tu barco, a esas dos personas, y arréstalos. Escuchó al presidente en el cielo llamar para ordenar al capitán, ordenando sacar a los que estaban escondidos dentro del capitán, dentro del barco, a una o dos personas, y arrestarlos. En ese momento, el hermano Heber escuchó esta orden, así que el hermano Heber tampoco sabía quiénes eran esas dos personas. En realidad, en ese momento, el Padre Celestial hizo que el hermano Heber, en un sueño profético, viera a una mujer, probablemente era una mujer. Al mirarla, vio sus pies. Llevaba una falda, y la falda revelaba la parte de la pierna de su pie, la parte de la pantorrilla, por lo que parecía que debía ser una mujer. Entonces ella habló con el hermano Heber. Heber le dijo: si tú realmente eres mi hermana, ¿por qué te escondes de mí? ¿Y no te das la vuelta para dejarme verte? Así que se dijo que había dos personas escondidas en medio de nosotros. Así que sobre este asunto, el padre solo hizo que el hermano Heber escuchara esta voz, y así en el sueño vio esto. Pero en ese momento, el hermano Heber, como tampoco entendía completamente, y como no le prestó mucha atención a este asunto, pero sí registró este asunto, por lo que no sabía qué significaba. Pasado poco a poco, se descubrió que estas dos mujeres, una era Zimai, la otra era Insumei. Es decir, que se escondían entre nosotros. Ellas no son de nuestro espíritu, no son del espíritu del Padre Celestial. Vienen a causar disturbios. Más tarde, solo cuando llegó el momento se entendió que eran ellas, que el Padre Jehová envió a la policía celestial. La primera vez parece que fue la primera vez, o la segunda, lo he olvidado. Fue en el mes en que el presidente Putin falleció. En ese mes, el hermano Heber, el primer día, en un sueño, soñó con una mujer, de aspecto muy digno. Su cabello no era muy largo, parecía que el cabello le llegaba casi hasta los hombros, más o menos, y de aspecto muy digno. El hermano Heber pensó: esta mujer tiene un aspecto tan digno, ¿por qué no tomarla por esposa? Así que ella vino con el hermano Heber, en la habitación del hermano Heber, cuando se preparaba para acostarse con ella. De repente, la madre del hermano Heber irrumpió derribando la puerta, trayendo consigo a 2 o 3 policías. Entonces, la madre de Heber señaló a la mujer con el dedo y dijo: esta mujer es una prostituta. Así que la policía se la llevó. Después de que se la llevaron, ella dejó a Heber. Heber también estaba muy avergonzado. Luego se despertó del sueño. Entonces Heber dijo: ¿qué sentido tiene esto? ¿Quién es la madre en el sueño? ¿Y quiénes son los policías del sueño? La madre en el sueño no era la madre terrenal, sino el reino de los cielos. La madre en el sueño es el reino de los cielos. ¿Y los policías del sueño? Son ángeles. Y en el sueño, iba a acostarse con el hermano Heber, y compartir habitación con el hermano Heber. Cuando entró en la habitación de Heber, le pidió a Heber más de 100 yuanes,
Y Heber se los dio. Heber dijo, ¿por qué me pide dinero? Para acostarse. Me pide dinero. Más tarde se descubrió. Lo que significa que compartir habitación con una prostituta implica que hay que pagar. Luego se descubrió que esta mujer era Fang Zhou. Es decir, la que antes en 2024, una hermana que ayudó al hermano Heber a revisar la Biblia en busca de errores ortográficos. Esa mujer, más tarde se descubrió cómo podía ser una prostituta. Resulta que era, en el sentido de una prostituta espiritual. En su espíritu, ella pertenece a otros dioses, no pertenece a los nuestros, porque esa mujer, además de escuchar la verdad aquí con el hermano Heber, también iba a escuchar en diversas religiones, y continuaba en su propia religión. Por lo tanto, es una prostituta. Por eso, en el Israel espiritual, no se permiten prostitutas espirituales, es decir, en el espíritu, si ya se ha creído en el Señor Jesucristo, creyó al hermano Heber, y escuchó a otros pastores, lo que predicaban otros pastores. Entonces esta persona podría ser una prostituta espiritual. Por esta razón. Esto es lo que el hermano Heber había visto. Más tarde también descubrimos que había otras mujeres, a las que también les llegó el momento. Por ejemplo, una vez, nuestra hermana Zilpa vio en un sueño que una mujer constantemente huía de la policía, escapando de la persecución policial. Entonces, después, ella saltó al río y nadó al otro lado. La policía condujo, y en cuanto arrancaron, interceptaron a esa mujer. Inmediatamente le pusieron las esposas y la subieron a la patrulla. Entonces en el sueño se dijo, esta mujer es Tirsa, y más tarde resultó ser ella. Porque ella fue arrestada por la policía. La policía significa los ángeles. No es la policía del mundo. ¿De qué país es la policía? Hermanos y hermanas, ¿la policía de qué país? Preguntémosle a la hermana Zawan. Le daré dos opciones a la hermana. Una es la policía del Israel espiritual. La otra es la policía de una nación terrenal. ¿De qué país es la policía? La policía del Israel espiritual. Sí, del Israel espiritual. Es del reino de los cielos. Es del Israel espiritual. Es el reino de los cielos. Entonces, la policía del reino de los cielos son los ángeles. La policía de la tierra no son ángeles, ¿verdad? Nosotros somos del reino de los cielos. El reino de los cielos es el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino del hermano Heber. Entonces, la policía del Israel espiritual, curiosamente, son ángeles. Entonces, los ángeles del cielo, ¿qué es lo que van a investigar? Investigar si hay personas que pertenecen a otros dioses, que pertenecen a Satanás, personas que pertenecen a otros dioses, que han entrado entre los hijos de Jehová, el Dios verdadero. Si es así, entonces el Padre Celestial, a su debido tiempo, la arrestará y la sacará. Esto en cuanto a que Tirsa es nuestra hermana Zilpa. Lo soñó en su sueño. Más tarde descubrimos que, en su espíritu, en efecto era una prostituta. Y hay otra, que es Mandy. Fue un sueño de ella misma. Cuando tuvo el sueño, se lo envió a nuestra hermana Cordero. En ese momento, ese mismo día, o 1 o 2 días antes, ella nos dejó. Ella tomó sus ofrendas y se las llevó de vuelta. Entonces ella, un día, justo después del segundo día, tuvo un sueño en el que, de repente venía la policía a arrestarla, y le ponían esposas. Justo antes de ser esposada, vio en su sueño que el hermano Heber tomaba de la mano a la hermana Regocijo y Alabanza. Y le decía a la hermana Regocijo y Alabanza, ven, vámonos de este lugar. Este lugar es demasiado peligroso. Y así se llevó a esta hermana, llevándola a otro lugar, que significaba un lugar seguro. Entonces, en ese momento, Mandy no quería ir con el hermano Heber. De repente fue arrestada por la policía y esposada. Así que ella envió este sueño, en una grabación de voz, enviándosela a nuestra hermana Cordero, para que, a través de la hermana Cordero, el hermano Heber le interpretara el sueño. El hermano Heber pronto supo lo que significaba. El significado que entendió fue, Mandy fue interceptada por un ángel. Detenida por un ángel. Ella ya no pertenece al pueblo de Dios, sino al pueblo de Satanás. Ese es el significado. Mientras que la hermana Alabanza Alegre significa que es del pueblo de Dios. Un sueño como este, justo cuando el hermano Heber lo entendió, y se disponía a explicárselo, descubrió que ella justo acababa de bloquear al hermano Heber. Heber dijo, resulta que este sueño fue un sueño que Dios le dio, y luego hizo que ella, al enviárselo a la hermana Cordero, lo hiciera llegar a oídos del hermano Heber, para tranquilizar al hermano Heber diciendo, esta persona no es del pueblo de Dios. Así que, puedes estar tranquilo, no sientas ningún arrepentimiento por ella. Así es como entendemos que no ser exclusivo en el espíritu es ser enemigo de Dios. Respecto al reino de Dios, entendemos qué clase de reino es este reino. Es un reino nacido del Espíritu Santo. Por ejemplo, el hermano Heber es el padre de la patria. El hermano Heber, como padre de la patria,
Todos sus hijos son nacidos del Espíritu Santo, nacidos del Espíritu de Dios, y del Espíritu del Señor. Por eso, el Padre Celestial y el Señor, ¿qué es lo que más valoran? Si esta persona, es o no mi hijo, es o no mi hija, si es o no, nacido de mi Espíritu. Entonces, si el Padre Celestial ve, este también es mi hijo, es mi hijo, es mi hija, él ha nacido de mi Espíritu, y del Espíritu de mi hijo. Entonces esta persona recibe misericordia. Pero si el Padre Celestial ve, aunque ella está en medio de Israel, pero, es hija de otro Dios, hijo de otro Dios, de la hija de otro Dios, entonces el Padre Celestial se enfurece, envía ángeles, y la intercepta. Así que, una vez que ella es, una vez que en el sueño, soñó que un ángel la detenía, ella de inmediato, nos dejó por iniciativa propia. De ninguna manera, ella volverá. La primera vez, con Fangzhou también fue así. En su sueño, el hermano Heber tuvo este sueño, y al segundo o tercer día, ella se salió del grupo, y bloqueó al hermano Heber. Luego ella solo hablaba con la hermana Zawan. Pero después, la hermana Zawan también notó algo extraño, y la bloqueó. Es decir, que una vez que ella sueña, soñando con algo así, el Padre Celestial interceptó su espíritu, para acercarse a Israel. Su espíritu no puede estar en la nación de Israel. Esto es lo que entendemos, y lo que sabemos. Así es como comprendemos, que si el espíritu no es fiel a Dios, Dios se enoja. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Digamos que una persona descubre que tiene un hijo, y luego descubre que el hijo, a través de una prueba de ADN, descubre que este hijo no es su hijo biológico. Entonces esta persona tal vez no reciba misericordia. ¿Es así? Pero ¿y si descubre que es su propio hijo biológico? Entonces recibe misericordia. Lo mismo ocurre con el Padre Celestial. ¿Qué tipo de personas son sus hijos biológicos? Son aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que del Señor Jesucristo reciben el Espíritu de Dios. Del hermano Heber, los que reciben el Espíritu de Dios, y el Espíritu del Señor, esos son de Dios y del Señor. Hijos biológicos. Son hijos biológicos de Dios y del Señor. Solo ellos reciben misericordia. Por lo general, si los hermanos y hermanas cometen algún error, básicamente ninguno de ellos será expulsado tan severamente como para no permitirle estar entre nosotros. Por lo general no se hace esto. Pero si en su espíritu no pertenecen a Dios, y aún teniendo la oportunidad de bautizarse, y la oportunidad de escuchar la verdad, siguen perteneciendo a otros dioses, entonces, aunque el hermano Heber tolerara esto, el ángel también en sueños vino a enseñar a Heber sobre este asunto. Cuando Heber lo entendió, decidió expulsarla de Kuku, del altar y del altar de oro. Pero se ablandó un poco y dijo, ¿qué tal si la dejamos escuchar la verdad en el grupo de WeChat? ¿Qué tal si la dejamos en WeChat escuchar la verdad en el grupo? Justo en ese momento, cuando el hermano Heber tuvo esa idea de expulsarla solo de dos, del altar de oro y del altar, justo en ese momento, la hermana Rebeca dejó un mensaje, envió un mensaje de voz, dejando un mensaje a la hermana Zawan que decía, hermana Zawan, mientras oraba hace un momento, escuché una voz, ya sea en un sueño o en una visión, escuché al hermano Heber decir, dile a esa persona que baje, dile a esa persona que baje. Parece que lo repitió 2 veces. En ese momento, Heber entendió que ella debía irse, y no contaminar en absoluto a nuestros hermanos y hermanas, porque el espíritu dentro de ella es el espíritu de otro Dios, y sin duda hará que el pueblo de Dios sufra graves daños sin querer. Porque el espíritu de otro Dios busca tentar a la gente a escuchar las enseñanzas de otros dioses, quiere tentar a la gente a abandonar a Dios y a abandonar al Señor. Cualquier espíritu de otro Dios solo quiere que la gente abandone al Espíritu Santo y se vuelva hacia el que habita en él, el espíritu maligno. Este es otro Dios. Por lo tanto, Dios, para el Padre Celestial, Jehová es un Dios celoso. La Biblia traducida por el hermano Heber es, Jehová odia el adulterio con otros dioses. Es decir, Jehová aborrece a los otros dioses. A todo lo que se llama Dios, Dios lo aborrece. Entonces, si su espíritu no es el espíritu de Dios, no proviene de Dios y del Señor, entonces es de otro Dios. Si uno entiende que pertenece a otro Dios, entonces, al saberlo, por completo, declararlo por completo, y luego pedirnos ayuda, y luego derrotar al maligno, entonces, él mismo también se aferra, para aceptar a nuestro Dios, aceptar a nuestro Señor. Y si es salva, entonces ella es nuestra. Pero si ella es de otro Dios, no es salva, y no está dispuesta a aceptar el espíritu de nuestro Dios y Señor, entonces tal vez el Padre Celestial y el Señor realmente envíen ángeles a decirnos, para que su espíritu, o ella misma en sueños, tampoco pueda entrar al pueblo de Israel. Esto es para hacernos entender que lo que Dios más valora es si una persona es o no su propio hijo.
Es decir, en la nación de Israel en el Medio Oriente, en el Antiguo Testamento, nadie era un hijo propio de Dios. Por eso se abolió el Antiguo Testamento, y se estableció un nuevo pacto. Las personas del nuevo pacto son todas nacidas del Espíritu Santo, hijos propios de Dios y del Señor. Que la gloria sea para nuestro Padre Celestial Jehová, y también para nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Amén.